Hola, hola mis queridos amigos de YouTube. Hoy les traigo esta receta fácil, rápida y con solo 3 ingredientes. Estos son unos dulces o postre de dátil muy ricos y naturales. Los ingredientes son 300 gramos de dátiles, 250 gramos de maní tostado, 150 gramos de chocolate blanco. Si ustedes no consiguen los dátiles o donde ustedes viven son muy caros, pueden sustituir los dátiles con brevas en almíbar. También voy a usar pistachos troceados, pero esto es opcional solo para decorar. Si van a usar las brevas en almíbar, lo recomendable es escurrirle todo el líquido posible para poderlas trabajar secas. Para empezar vamos a triturar el maní tostado en un procesador de alimentos. Lo trituramos un poco. Estos dátiles son sin semilla, pero me gusta cortarlos a la mitad para asegurarme de que no vaya a caerle ninguna semilla porque puede estropear el procesador. Los cortamos en la mitad de la manera en que se puede observar en el vídeo. Miren, aquí este dátil tenía una pequeña semilla, por eso es mejor asegurarnos y cortarlas todas a la mitad. Una vez que las tengamos cortadas en la mitad, las vamos a mezclar con el maní que ya teníamos triturado y vamos a triturarlas nuevamente para que se mezcle e integre bien los dátiles con el maní. Este postre no necesita nada de azúcar porque el dátil es muy dulce. Cuando ya tengan una pasta así, con esta consistencia, como se puede observar aquí, vamos a retirarla del procesador y la vamos a colocar en un recipiente. A continuación vamos a formar bolas del mismo tamaño, así como se puede observar aquí. Ubicamos las bolas en una bandeja, un plato o una tabla de madera como lo estoy haciendo yo. Por otra parte vamos a utilizar este utensilio que todos tenemos en la cocina, que es un exprimidor de naranjas. A continuación vamos a introducir las bolas de dátiles en el orificio del exprimidor de naranjas, así como se puede observar en el vídeo. Luego le damos un pequeño golpecito y ya tenemos listo el primer dulce de dátil. Repetimos la misma operación con todas las bolas de dátil y ya nos van quedando así los dulces de dátil. Los refrigeramos por 1 o 2 horas. Una vez pasadas las 2 horas ya las tenemos listas para decorarlas. Aparte, en una olla con agua caliente voy a llevar a derretir el chocolate blanco. Si ustedes quieren también pueden llevarlo a derretir al microondas, pero yo lo voy a hacer así. Vamos revolviendo hasta que el chocolate se va volviendo líquido. Una vez que tengamos el chocolate disuelto completamente, vamos a introducir la parte superior de los dulces de dátil ligeramente en el chocolate y la dejamos escurrir bien. Sumergimos la punta del postre en el chocolate blanco, así como lo pueden observar en el vídeo. Una vez que tengamos escurrido el chocolate, lo vamos a colocar nuevamente en la bandeja y procedemos a repetir esta operación con todos los dulces de dátiles que tenemos en la bandeja. Seguidamente yo decoré con pistachos troceados y coco rallado. Ustedes pueden omitir este paso de decorar como más les guste. Y listo, así de fácil tenemos este delicioso postre sin mucho esfuerzo y pocos ingredientes, además de ser muy nutritivo. Miren cómo queda de bonito este postre o dulces de dátiles y no necesitamos azúcar añadido. Solamente con estos 2 ingredientes como el maní y el dátil ya tenemos un delicioso postre para esos antojos de dulces que a veces tenemos. Buen provecho. No olvides suscribirte al canal, es gratis y eso me ayudaría a saber que valoras mi trabajo. Hasta una próxima receta.